Bueno, en el rumbo de la tarde tenemos vía telefónica a Fátima Lorenzo. Ella es directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Bienvenida, Fátima, todo el equipo de Rumbo de la Tarde. ¿Cómo están, jóvenes? Bueno, le escuchamos. Positivo. Y bueno, sí. Fátima, con el objetivo responder a algunas inquietudes y quisiéramos iniciar acerca de esto que ha denunciado Participación Ciudadana, el cual ha calificado como una campaña en su contra. Para ustedes, ¿en qué consiste esta campaña y quiénes se entienden está detrás de ella? Bueno, el tema es que informaciones que siempre han estado públicas en las páginas de la institución, de repente se genera como todo un proceso de cuestionamiento, cuando siempre han estado en la página accesible a todo el que ha querido conocer la información, indagar sobre los distintos financiamientos que la institución recibe a través de proyectos que se elaboran y que concursan en convocatorias que hacen las diferentes agencias de financiación, y de repente se ha armado como todo este barullo de cuestionamiento cuando nosotros realmente todo está transparente. Entonces, por eso decimos que parece que hay algunas personas que quieren crear dudas sobre el tema de la transparencia con la que se maneja la institución. Hola, es Claudia Rita. Un saludo para usted y para doña Lisi, que la quiero muchísimo. Yo incluso en un momento dado fui voluntaria de Participación Ciudadana en unas elecciones hace muchos años como observadora electoral. Yo creo realmente que esto ha sido un producto de algo que surge y viene de Estados Unidos cuando ha quitado el tema de la ayuda de USAID, pero algunas personas sí sabíamos que desde siempre Participación Ciudadana, también como otros proyectos y otras instituciones, ha recibido dinero de USAID para proyectos en particular. Lo que pasa es que también hay una situación a nivel mundial y de cierta manera eso avala aquello que quizás se sabía, pero que en un momento dado, pues ahora es un tema de discusión. Ahora, por ejemplo, yo entiendo que de alguna manera u otra, eso colaboró también en poner agendas que interesaban en ese momento. Por ejemplo, Participación Ciudadana fue parte importante y líder de todo ese movimiento de la Mancha Verde, y que hoy también muchas personas que estuvieron en ese movimiento se han visto involucrados en temas que tienen que ver con corrupción, pero nosotros sentimos que no se les trata de la misma manera. Incluso con lo que ha mostrado Transparencia Internacional, que ha bajado la percepción de la corrupción, tiene mucho que ver también con eso, porque si tú estás en un proceso de una marcha constante y una constante crítica y develación de casos de corrupción, eso aumenta la percepción a cuando ese movimiento ya no existe y los casos ya no son tratados y no son develados de la misma manera. Entonces, creo que por ahí es que también hay un antes y un después, más que en sí una persecución, es lo que yo entiendo. Bueno, realmente nosotros lo que te podemos decir es que Marcha Verde fue un movimiento, como son los movimientos sociales, que surgen en un momento determinado cuando hay alguna realidad en específico. Marcha Verde, Participación Ciudadana no es Marcha Verde. Participación Ciudadana tiene 32 años. Ahora es parte del movimiento social. Y si ustedes vinculan los temas que trabaja Participación Ciudadana, que han sido siempre observación electoral, lucha contra la corrupción, el tema de la transparencia, el de la institucionalidad, el tema de justicia, pues obviamente nosotros fuimos parte del movimiento, pero no fuimos el movimiento. Ustedes deben de saber las cientos de organizaciones a nivel nacional que formaron parte de Marcha Verde. Entonces, decir que tanto poder a participación dentro de un movimiento que tenía cientos de organizaciones, me parece que es no valorar ese proceso que no solamente instituciones, sino ciudadanos y ciudadanas que
sin tener una organización que los promoviera, participaron y dieron su tiempo y fueron a todas las actividades y hicieron aportes cuando había que comprar cosas, porque Marcha Verde no tenía un financiamiento, sino que era un movimiento social. Y eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Que en un momento histórico la gente se cansó de que hubieran denuncias de temas de corrupción y que ninguno de estos casos hubieran sido instrumentados. Entonces, como está pasando ahora también y no hay una respuesta al respecto. Eso sí. Pero es que, oye, si tú conoces lo que son los movimientos sociales, no son organizaciones. Los movimientos sociales son expresiones de organización que se dan en algún momento determinado por determinados temas. Así mismo como surgió Marcha Verde, así mismo se fue Marcha Verde, porque no era una organización, ¿entiendes? O sea, no era una institución que tuviera tiempo, que tuviera una estructura, que tuviera un financiamiento o no, que tuviera, o sea, no, son cosas distintas. Fátima, Susi Aquino Gotro de este lado, feliz de escuchar. Hola, Susi. Hemos visto declaraciones puntualmente, no necesariamente de Participación Ciudadana, sino del periodista Uchi Lora, que atribuye a dirigentes de la oposición las acusaciones que se le hacen a él y a algunos periodistas. No me queda claro si también Participación Ciudadana ha declarado o no que haya manos políticas en este tema, o cuál es su posición al respecto. Sabemos que Participación Ciudadana no es una institución que le agrade a todo el mundo, porque los temas que nosotros tratamos hieren sensibilidades y cuestionan comportamientos quizás de algunas personas o instituciones, y eso es normal dentro de una democracia. Entonces, todo esto que ha venido, nosotros simplemente por el trabajo que hacemos, le mostramos a la ciudadanía lo que hace Participación Ciudadana, que todo el mundo lo sabe, que todo el mundo, o todo el que quiere verlo, ¿no? Porque a lo mejor hay personas que no lo ven. Y eso es parte de, o sea, nosotros vemos que esto es parte de toda una ola de cuestionamiento y a lo mejor hay intereses que sí quieren que no haya instituciones que puedan cuestionar cómo se manejan los fondos públicos o que haya honestidad en los fondos públicos, en la utilización de los fondos públicos, porque realmente en nuestro país, en todos los países, hay corrupción. Ahora, el hecho de que haya corrupción no significa que no hayan los mecanismos para sancionar a los funcionarios que caen en este tipo de comportamiento, que es lo que nosotros siempre hemos exigido. Régimen de consecuencia ante aquellos que roban el dinero del erario público para metérselos en sus bolsillos, como ha ocurrido muchísimas veces y sin embargo no ocurría nada. Ahora, lo que no había pasado nunca en la historia dominicana, hay personas que están sometidas a la justicia, personas que tenían posiciones a nivel del tren gubernamental importantes, militares, es decir, lo que jamás había ocurrido en este país y que están en la justicia ahora mismo. Y bueno, pero finalmente sin ningún resultado, por lo menos para las personas que se han sometido de la administración actual. Eso solo ha quedado en un limbo y muchos ni siquiera lo someten, solo de los pasados. Nosotros estamos dando seguimiento a los casos de gran corrupción para ver qué sucede, pero la justicia tiene su dinámica en términos de cómo maneja los casos. Nosotros hemos hecho en más de una ocasión cuestionamiento al tema de cómo se están manejando los tiempos en los casos de corrupción que están judicializados, porque entendemos que hay plazos que hay que cumplir y que los casos tienen que llegar a un veredicto final, que es lo que esta población espera, que esos grandes casos de corrupción tengan un veredicto, el que sea, porque las pruebas están ahí, los jueces van a evaluar en función de cómo se van desarrollando las audiencias, pero que terminen, no que periman porque el tiempo que está establecido por ley termine y entonces no se sepa en qué quedaron los casos.
Fátima, Ernesto Jiménez de este lado, reconocemos. Hola, Ernesto. Y agradecemos esta llamada porque hay dudas legítimas que tiene una parte importante de la ciudadanía en torno a la organización de la cual usted es directora ejecutiva. Particularmente yo, como comunicador, por ejemplo, me llegué a hacer eco de informes en la lucha anticorrupción, de la cual creo que hemos sido parte con mucha humildad. Cuando veíamos los informes de percepción de la corrupción, nosotros nos hacíamos eco de dichos informes, cuestionando algunos temas que considerábamos que eran negativos. Pero entonces, cuando ahora vemos que se hablan de 10.8 millones de dólares en un periodo de 7 años, nosotros también nos preguntamos hasta qué punto es cierto, y es bueno que se aclare de manera tajante, por eso le hago la pregunta, porque mucha gente tiene la duda, y digo que es una duda legítima, hasta qué punto es cierto que Participación Ciudadana participó de esos recursos, y hasta qué punto, y con esto concluyo la pregunta, es veraz el reclamo que viene desde el gobierno de los Estados Unidos de que estos fondos erogados para ONGs a nivel global, diversas instituciones internacionales, eran utilizados para ampliar una agenda que impulsaba el Partido Demócrata, una agenda que muchos llegaron a considerar era lesiva a los intereses de la República Nacional, de la República Dominicana. ¿Hasta qué punto eso es así, Fátima? Bueno, fíjate, Participación Ciudadana tiene 32 años. En esos 32 años, nosotros somos movimiento cívico y somos ONG, ¿verdad? Para ser una ONG, nosotros tenemos que aplicar con proyectos a los fondos que vienen de la cooperación internacional. La USAID es una de esas instituciones internacionales a la cual nosotros hemos aplicado con proyectos específicos. Fíjate cómo son las cosas, que toda esta situación nos ha hecho a nosotros que revisemos todos los proyectos que nosotros hemos desarrollado durante estos 32 años. Y resulta y viene a ser que de 101 proyectos que esta institución ha desarrollado con una cantidad grande de diferentes agencias de financiación, solamente 19 han sido con la USAID. 19 de 101 durante estos 32 años. Lo que te quiero decir es que las fuentes de financiación de participación ciudadana han sido variadas y depende de los temas. Lo que se está planteando desde Estados Unidos, ellos tienen derecho de revisar sus políticas de cooperación a nivel internacional. Ahora, eso no implica que eso esté echando los cuestionamientos a las instituciones y cómo se han desarrollado los procesos en esas instituciones. Si hay una cosa que está claro, es que cuando cualquier organización de República Dominicana, ONG, aplica unos fondos internacionales, tiene que tener una serie de elementos en términos de lo que es su contabilidad, de lo que es su programación, de lo que es su equipo técnico, para poder responder a todos los requerimientos que esas agencias exigen para entregar fondos. No hay un centavo que se gaste dentro de esos procesos que no tenga una justificación, que no tenga un cheque, que no tenga un recibo, que no tenga una cotización, que no tenga un proceso administrativo para poder ser ejecutado. Ni ninguna agencia entrega un centavo si tú no has ejecutado los resultados de las actividades que están dentro del plan de ese proyecto. Entonces, los proyectos que ha desarrollado la institución, que son todos, tienen que ver con democracia, que tienen que ver con consolidación y ampliación de espacios de participación y cultura política, que tienen que ver con casas comunitarias de justicia, que tienen que ver con reformas de la policía, que tienen que ver con el tema de seguridad ciudadana, trabajo con jóvenes. Es decir, en esos 32 años hay una multiplicidad de temas y de proyectos que nosotros hemos desarrollado que hablan de los temas que Participación Ciudadana trabaja. Todos esos proyectos tienen sus auditorías, hechas por organismos independientes, porque es una obligación
que tanto las agencias nos imponen a las instituciones como desde Participación Ciudadana es una obligación que cada centavo que entra a esta institución tiene que estar auditado, justamente por las situaciones que se están planteando ahora, sí, de que nosotros tenemos que ser tan transparentes como lo que decimos, que le exigimos a los demás. Sí, finalmente, Fátima, hay un grupo de comunicadores independientes que han estado planteando la posibilidad de demandar a quienes están difundiendo informaciones que indican cifras económicas que ellos recibieron por parte de USAID. Y como USAID, dentro de su representación en nuestro país, es Participación Ciudadana, en esos informes a que hace referencia, plantea detalles de los fondos destinados y si ustedes como entidad descartan que hayan destinado parte de estos recursos a esos comunicadores como se ha difundido. Bueno, nosotros, el que acusa es el que tiene que decir de dónde salieron esas fuentes. O sea, nosotros como institución estamos tranquilos porque toda la información de la institución está en la página web. O sea, el que quiera decir puede decir, pero el que quiera ver puede entrar a la página y ver toda la información de la institución, porque nosotros eso es lo que hacemos, ser transparente. Y los compañeros y compañeras periodistas, por todos conocidos, son gente con bastante credibilidad en este país, para que si ellos se sienten que han sido, digamos, que su integridad ha sido cuestionada con esto, de llevar a la justicia a quien ellos consideren, porque para eso también, ¿verdad? Ellos están en todo su derecho. Si ellos identifican la fuente de donde viene toda esa mal información, pues que procedan legalmente. Sí. Bueno, Fátima Lorenzo, para nosotros es un placer, a todo el equipo de este Rumbo de la Tarde, que nos haya permitido comunicarnos y hacer este tipo de inquietudes en tu condición de directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Muchas gracias. Con mucho gusto cada vez que ustedes quieran, porque para eso estamos, ¿verdad? Bueno, para responder cualquier inquietud. Bueno, muy bien. Dale, Álvaro. Buenas tardes.